Buenas noches, apreciados participantes. Le doy la más cordial bienvenida a, a la clase en vivo número 2, donde abordaremos los procedimientos metodológicos de la investigación caminando hacia el conocimiento científico. Y esto lo vamos a combinar con la resolución de la actividad sumativa, que es un artículo de revisión. Hoy no solo hablaremos de pasos, sino de la arquitectura de su investigación. Como señala Fidias Aria, la metodología es el hilo conductor que garantiza que nuestros hallazgos no sean producto del azar, sino de un proceso sistemático. Esto quiere decir que la visión de Aria es una Es una manera de ver precisamente que la metodología, vista así, no es estática y concibe la metodología como una unidad sistémica. No se trata de elegir técnicas al azar, sino de construir una estructura donde el método es el camino, el mapa estratégico, es decir, por otra parte, las técnicas es como los procedimientos específicos y el instrumento es el recurso, es decir, la herramienta física. ¿Ok? Entonces, tenemos allí seguidamente lo que es la interpretación y según Aria, la metodología cumple tres funciones vitales. La función de rigor, que evita la improvisación al seguir los pasos y los procedimientos de la investigación. Es decir, que el investigador garantiza que cualquier otro científico siguiendo los mismos caminos puede validar y replicar su estudio. Por otra parte, está la función de resolución, y es que la metodología no existe por sí misma y su fin último es resolver problemas. Si el diseño eh, metodológico no apunta a la respuesta de las preguntas de investigación, carece de valor científico. Y por eso es que Aria, él habla de que es un conjunto de pasos, de técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Ahora, en cuanto a lo que es la función de adaptabilidad, a mencionar las técnicas y procedimientos, ¿ok? Que es lo que está allí en la definición de área. eh, Él reconoce que cada problema requiere un trato a la medida. Es decir, que cada problema tiene que ser tratado, trabajado de una manera individual, de acuerdo a su propia manifestación. Y un problema contable, que es el área que nos corresponde, requiere procedimientos distintos al sociológico o al administrativo. Entonces, cuando Aria nos habla del conjunto de pasos, nos está diciendo que la ciencia no es un acto de fe ni de suerte. Ustedes y nosotros que estamos en el área de la contaduría o de administradores y saben que un balance no se hace por intuición, ¿ok? Sino por un método. ¿Ok? Entonces aquí la metodología es exactamente eso, el manual de procedimiento que garantiza que el estudio, ¿ok? Y que el resultado de esa investigación sea auditable, lógico y sobre todo cierto. Entonces es allí donde estamos hablando ya de lo que es el método de investigación. Entonces, cuando hablamos del método deductivo, lo que estamos hablando es de lo que vamos de lo particular, de lo general hacia lo particular. Esa es la lógica deductiva. Y lo que me quieren decir es que yo me voy de lo teórico hacia la confirmación.
Y por lo general, esto es lo que utilizamos cuando nosotros estamos utilizando el enfoque cuantitativo. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos esto, que vamos de lo general a lo particular, es allí donde nosotros formulamos el problema del nivel macro, del nivel meso y el nivel micro. Aunque también cuando nosotros estamos utilizando la metodología cuantitativa, el enfoque cuantitativo, también lo hacemos. Pero cuando nosotros vamos de lo general a lo particular, lo que estamos haciendo es eso, nos vamos de lo que ocurre a nivel mundial, de lo que pasa a nivel latinoamericano o en el país donde se está realizando la investigación, en nuestro caso Venezuela, y en el nivel micro, que es donde están sucediendo esa serie de desviaciones u oportunidades de mejora, que es la que nos va a permitir irnos hacia lo que es la operacionalización de las variables y sustentarlo teóricamente y posteriormente diseñar lo que es la metodología. Y con respecto al método inductivo, es que va de lo particular a lo general. Es decir, de la observación nos vamos hacia la generación teórica. Entonces, el método, lógicamente, es el camino que se sigue para la investigación. Entonces tenemos que estar completamente claros con estos dos métodos, el deductivo y el inductivo, y sabemos cómo cuando estamos tratando en la formulación del problema ese embudo, nos vamos a ir de lo general a lo particular. Esa es la diferencia que vamos a hacer. Ahora bien, nosotros tenemos allí las herramientas metodológicas que son los enfoques, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a, a los métodos, bueno, me disculpan que haya pasado sin haberle hablado con respecto a lo que es esa parte del método, ¿no? Que me dice que si se parte de una ley general, cuando estamos hablando precisamente del método deductivo para explicar un caso, son deductivos. Ahora, si se observan hechos aislados para crear una teoría, son inductivos. La elección depende del objetivo. Eso es lo que me quiere decir aquí con respecto a lo que es el método como camino. Y ese es Sabino, quien nos da esas dos maneras de ver, bueno, las dos maneras de ver esos dos métodos de investigación. Entonces, es muy importante esta parte que vamos a abordar ahora, que es las herramientas metodológicas, que lo estamos llamando como enfoque. Entonces, tenemos enfoque, características y las metas. Y esto es muy importante que lo veamos porque tenemos el enfoque cuantitativo, es muy utilizado precisamente en las áreas contables, aunque nosotros podemos, y ya más adelante lo vamos a ver, ver otro enfoque que se están utilizando hoy en día. Entonces tenemos lo que es la medición numérica, nos valemos de los datos estadísticos, muchos hablan de que son históricos, pero realmente son los soportes para tomar en consideración, según los resultados que se obtienen, ajustes para direccionarnos hacia la implementación estratégica de la organización sin mayores traumas. Y esto es lo que me va a permitir probar ideas. Esa es la meta del enfoque cuantitativo, la aprobación de hipótesis, perdón. Y con respecto al método cuantitativo, está la interpretación, ¿ok? Es interpretativo, está en los contextos y buscamos son los significados a través de precisamente los diálogos intersubjetivos. Y eso es lo que nos va, como una meta, es lo que nos va a permitir comprender el fenómeno que estamos estudiando. Y con respecto al enfoque mixto, este enfoque es muy interesante y sobre todo para las ciencias sociales hoy en día está siendo muy utilizado y es que realmente nos va a permitir la integración de ambos métodos, el método cuantitativo y el método cualitativo. Y eso lo que nos va a permitir realmente es una visión integral, pero cuando nosotros buscamos integración de método, no quiere decir
que eso va nada más de ser de manera enunciativa, no, al contrario, sino que tenemos que inclusive hasta definimos el problema tal cual como estamos acostumbrados a hacerlo, desde de un escudo invertido, de un embudo invertido, macro, meso, micro. Con respecto a la formulación teórica también vamos a proceder más o menos de la misma forma, y es en cuanto a metodología que van a haber esos cambios. Entonces, nosotros vamos a trabajar precisamente con con un paradigma interpretativo. Vamos a entrar en contacto con la realidad y a través de establecer los diálogos con ella, vamos a comprender los fenómenos. Y entonces, cuando los integramos, él me va a permitir una visión integral de lo que es el proceso de investigación. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, porque la clave del método deductivo es que es secuencial, eh, va de la teoría a los datos y su propósito busca la objetividad, el control y la posibilidad de generalizar los resultados de una muestra a toda la población. Y eso es muy interesante que lo veamos porque él me va a permitir precisamente probar hipótesis. Ahora, con respecto al método cuantitativo, es que es deductivo, es flexible y va de los datos a la teoría, es decir, va de manera contraria al método deductivo. Y con respecto a su propósito, busca interpretar la realidad, los significados y las experiencias profundas sin recurrir necesariamente a las estadísticas. Fíjense que cuando él habla sin recurrir necesariamente a la estadística, él no es que está dejando de lado su uso porque en un momento determinado la puede utilizar como complementaria, así como el negro necesita el blanco, el cóncavo, el convexo, el alto del bajo. Aquí también nosotros en la integración de los métodos podemos utilizar datos estadísticos también para en un momento determinado aumentar esos estudios, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando hablamos del método místico implica la recolección y análisis de ambos tipos de datos para fortalecer la investigación. Y su propósito es lograr, como le dije allí, que está establecido en la parte de la meta, la visión integral y holística, ¿ok? Como un todo. Eso significa que nosotros ya estamos yéndonos hacia otros enfoques, hacia otros pensamientos como el complejo, aprovechando la fortaleza de cada enfoque para cubrir las desviaciones del otro. Entonces, Sampieri nos enseña que no hay un enfoque superior a otro y que el enfoque cuantitativo busca la objetividad y la generación, y el cualitativo busca precisamente la profundidad de significado. Y el enfoque mixto, no es otra cosa que buscar la respuesta a la complejidad de las ciencias sociales y actuales. Entonces, esto nos permite ya ir hacia lo que es la investigación de campo. ¿Qué es una investigación de campo? La investigación de campo no es otra cosa que ir al contexto donde está sucediendo, donde se va a estudiar el problema y allí recolectar directamente los datos de los sujetos investigados, de los intervinientes o de la realidad donde ocurren los hechos, es decir, los datos primarios. Es decir, los estamos tomando directamente de la fuente. Y esto es muy interesante que lo veamos porque una de sus características es que nosotros no vamos a manipular la variable, ¿ok? Se observa el fenómeno en su ambiente natural sin transformarlo, sin modificarlo, sin afectarlo. Y eso es muy importante porque ahí está esa parte ética que nosotros
debemos tener mucho cuidado porque las variables deben ser estudiadas sin transformarlas, sin molestarlas, y eso es ético. Aprendemos el problema, pero para estudio, con finalidad de estudios, ¿ok? Ahora bien, el, el hacer investigación de campo es caminar la realidad, es recolectar esos datos de la realidad, ¿ok? Entonces, el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o producir o predecir ocurrencias, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo con mucha precisión y el manual de trabajo eh, así no lo pide. Entonces, esta definición es muy potente para nosotros realmente direccionarnos hacia lo que es las fases de investigación de campo. Cuando nosotros hablamos de las fases de investigación de campo, lo que queremos significar es que tenemos aquí es la tercera, en la última fase. Lo que sucede es que, bueno, tuve el error de dedo, ¿no? Pero se lee así. Entonces tenemos la primera fase, que es una fase de diseño de la investigación. Aquí vamos a formular los objetivos, ¿ok? Vamos a seleccionar unan esta clase con la anterior, donde hicimos un ejercicio por los 15 minutos donde observábamos el contexto, qué estaba pasando y todo eso para seleccionar el tema y todo eso. Bueno, aquí esa es la primera fase, ¿no? Entonces, la selección del sitio, aquí vamos a tomar en consideración lo que son los repositorios, las fuentes de información, sobre todo eso es lo que conocemos como los archivos bibliográficos. Vamos a hacer ese escaneo, vamos a preparar inclusive si queremos una matriz de la literatura que estamos estudiando, y lógicamente aquí también en esta fase vamos a diseñar el instrumento que vamos a utilizar para la recaudación de los datos, ¿ok? En la segunda fase, eso no significa que en la primera fase no ejecutemos la observación. Sí, es cierto, vamos al campo y todo eso. Pero en la segunda fase, que es la fase que es netamente de campo, es allí donde nosotros vamos a aplicar los cuestionarios, es decir, el instrumento que diseñamos para la recaudación de los datos, que es lo que nos va a ayudar a desarrollar ese capítulo 4, que es la unidad de análisis. Y entonces allí vamos a utilizar los procesos de observación directa, y eso no es otro que observar los procesos, más que todo los procesos, para ver cómo se están ejecutando, porque ellos nos va a permitir precisamente analizarlo, ver si hay desviaciones con respecto a los procesos, ¿ok? Con respecto a los manuales, y por eso es bueno tener listas de cotejo a la mano y los diarios de campo, porque con las listas de cotejo vemos, vamos cotejando si los procesos se van ejecutando en cada una de sus fases, en cada uno de sus procedimientos, en cada uno de sus momentos, si se están ejecutando en función a lo que está previsto. Eso lo vamos cotejando, y también el proceso de observación nos va directa, porque ahí es donde en la metodología nosotros lo vemos como observación directa, es, es lo que nos va a permitir precisamente este, ir quitando esas capas para ver realmente lo que está sucediendo en el seno del problema. Y esto es lo que nos permite recabar, capturar esos datos en el contexto
donde se está generando el problema. Y como tercero vamos a tener una fase de análisis, ¿ok? Esa fase de análisis es la que me va a arrojar los resultados. Es allí donde nosotros realmente vamos a procesar los datos que hemos recabado a través de los instrumentos de recolección de datos. Disculpen que se me pasó algo por alto, que no puedo continuar sin dejarlo, que en la observación directa tenemos que, así como utilizamos el cuestionario para captar los datos de la población que estamos estudiando. Con la observación directa, nosotros tenemos que utilizar el instrumento que es el diario del campo o el cuaderno de anotaciones. ¿Ok? Y la recolección, lógicamente, la estamos haciendo con lo que es el instrumento, en este caso, cuestionario o entrevista. Todo depende de cómo hayamos diseñado la metodología. Ahora bien, con respecto a la fase de análisis, vamos a obtener allí los resultados. ¿Qué, qué me arrojó la aplicación de esos instrumentos, su procesamiento de esos datos y la información final? Entonces, el procesamiento de los datos y vamos a tener la interpretación de los hallazgos, la redacción y las conclusiones o las reflexiones finales. Pero lo interesante de esto es que cuando nosotros recabemos los datos, no nos quedemos solamente, si es un cuestionario y estamos utilizando, por ejemplo, un cuestionario dicotómico cerrado, sí o no, y estamos utilizando para ello la escala de KR20, ¿ok? Entonces, nosotros sencillamente no nos podemos quedar en describir el porcentaje. Por ejemplo, 5% dijo que sí y el 95% dijo que no. No, tenemos que interpretar esos resultados, esos datos que nos están arrojando. Y por eso es que construimos las tablas y también nos valemos para visualizar mejor los gráficos. Entonces, interpretamos lo que dicen los encuestados, es decir, esa población, esa muestra que estudiamos, que diseñamos, y cuando interpretemos, tenemos que ir más allá de su simple respuesta sí o no, porque realmente ella no permite el análisis, ella no me va a permitir profundizar en el problema de la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso es que se dice que cuando estamos en los procesos de fase de análisis, tenemos que ser cuantitativos y cualitativos en ese análisis, ¿ok? Entonces, ahí también va a intervenir la opinión de una fuente, de un autor, que nos va a servir de soporte para esa interpretación y nuestra opinión. Fíjense que estamos interviniendo tres en ese proceso. A quienes consultamos, un autor y la opinión de nosotros o del investigador. Entonces, esa contrastación, lo que lo llamamos triangulación. Y esto es lo que nos va a permitir llegar a las conclusiones de lo que ocurrió en cada uno de los objetivos, del objetivo específico que hayamos diseñado. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo hagamos de esa manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya hemos hecho ese proceso, cuando ya nosotros hemos hecho ese proceso de observación, allí es donde vamos eh, también vamos a tener lo que es la población, la población y muestra, ¿ok? Ahí la tenemos y entonces para Fides Aria, él habla de la población como un conjunto finito o infinito. Todo depende donde vayamos a realizar nuestros estudios. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de conjuntos finitos o infinitos, de unidades, él se refiere allí son a las unidades de análisis. ¿Ok?
unidades de análisis y la población tiene que tener características comunes. Por ejemplo, tomé este diseño de la lámina donde la mano del investigador sencillamente selecciona a una población que tiene características comunes. ¿Ok? Entonces, todos son del mismo contexto, se desempeñan en la misma empresa, tienen una edad comprendida entre tanto y tanto. Es decir, nosotros tenemos que seleccionar una población que realmente me ayude a dar respuesta cuando la interrogamos, ¿ok? A través de los cuestionarios, a través de las entrevistas, para ver qué es lo que está sucediendo. Y con respecto, fíjense que tiene características comunes, pero el mismo área nos dice que una muestra es un subconjunto de esa población que nosotros hemos seleccionado, pero que ella tiene que ser representativa y finita, ¿ok? Porque imagínense que yo aplique un cuestionario infinito. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de lo que está pasando con, con la atención médica en un hospital, entrevistar a toda la población que usa el hospital es casi que imposible, ¿no? Su análisis, porque sí podemos llegar a eso a través de encuestas y todo eso, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado y es por eso, para que sea manejable y que sea representativa y finita y que se extraiga de la población. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo siguiente. Por ejemplo, fíjense, si yo quiero hacer un estudio y tomo una muestra, selecciono a dos personas que trabajan, pero al azar, a dos personas, perdón, intencional, a dos personas y le aplico un cuestionario, eso no me va a afectar a toda la población, porque como es intencional, va a trabajar con el mismo. Yo quiero es conocer precisamente cantidades, de repente, qué cantidades de inventario tengo en un momento determinado. Eso me lo puede decir cualquiera que esté ahí en el almacén. Pero cuando yo quiero profundizar en la investigación y hablar de la gestión de inventario, no puedo preguntarle nada más a los que están realizando los procedimientos de almacenaje o de entrega de mercancía, porque realmente la muestra allí no es representativa. Entonces la muestra tiene que ser representativa y eso es, podemos tener estudios probabilísticos y no probabilísticos. Cuando yo le dije que seleccionaba a esos dos para preguntarle, eso es no probabilístico. Y cuando hago el muestreo probabilístico, lo que quiere decirme es que todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados en la muestra que estamos alcanzando, ¿ok? Y entonces eso es realmente lo que me va a permitir eh, comprenderlo y quiero que imagine la misma, para verlo así con un ejemplo, ¿no? Porque con un ejemplo considero que más o menos lo vamos a entender mejor. Entonces, imagínate una empresa con 500 empleados, ¿ok? Entonces, el procedimiento, como tiene poco tiempo para entregarle el informe, este, tomamos en consideración solamente a los empleados que están en la cafetería. Pero fíjense, son 500 personas, son 500 personas que se desempeñan en la empresa. Pero solo voy a seleccionar a los que están en la cafetería. Les aplico un instrumento. Pero ¿qué es lo que sucede cuando le aplico ese instrumento? Él no va a él no va a afectar a toda la población, ¿ok? Solamente él va a afectar es a la población que fue seleccionada de manera intencional. Entonces, en la práctica vamos a tener que, por ejemplo, allí yo seleccioné eso porque probablemente me dijeron, entrégame un informe bueno, ok, yo con ese informe lo puedo preparar con un grupo de personas
que yo pueda seleccionar al azar que interviene en el proceso. Pero cuando ya me dicen que analice procesos o macroprocesos que están afectando el proceso de producción y distribución, yo no puedo nada más seleccionar a lo que me consiga en el pasillo. Yo tengo que seleccionar la población, toda la población que interviene en ese proceso. Y es lo que me va a dar precisamente ese soporte para emitir opiniones. Y entonces, así llegamos a lo que es las técnicas, instrumentos y de recolección de datos. Aquí tenemos que estar completamente, ya, permítame que voy a tomar. Ajá, aquí cuando hablamos de la técnica instrumento de recolección de datos, es el procedimiento, es el instrumento con que yo voy a voy a recoger los datos de la realidad. Es decir, lo que voy a aplicar, el instrumento que voy a aplicar para preguntarle a la población o a la muestra qué voy a estudiar. Entonces, tenemos como técnica, y es muy importante que ustedes tengan esto completamente claro, tenemos la encuesta, la entrevista y la observación. Entonces, técnica de encuesta. Cuando hablamos de la técnica de encuesta, estamos hablando de el cuestionario. Y el cuestionario, vamos a tener dos, dos tipos de cuestionarios. Uno que va a ser a través de la escala de Likert, que él va a ser policotómico, es decir, que va a ser, él me va a dar respuesta, por ejemplo, siempre, casi siempre, algunas veces, todo el tiempo, qué sé yo, ¿no? Entonces, de ocurrencia de eventos que yo le estoy preguntando. Pero, y esa es la escala de Likert y el estadístico que vamos a utilizar para analizarlo es lo que conocemos como el alfa de Combrack, de Combrack. Ok, y con respecto al cuestionario dicotómico, es un cuestionario cerrado, sí y no, y el estadístico que yo voy a utilizar para verificar si su consistencia eh, es el KR20 que es la Q de Richardson como estadístico para verificarlo. Y con respecto a la observación, que ya lo vimos con anterioridad en la lámina anterior, yo voy a tener como instrumento la guía de observación, la lista de cotejo, lo que también es llamado diario de campo, libreta de anotaciones, pero lo importante es que la observación no se quede en la simple mirada, sino que yo registre, porque eso es lo que me va a dar soporte a los hallazgos que yo pueda encontrar. Recuerden que una investigación tiene que ser completamente bien soportada. Entonces, aquí tenemos ahora las conclusiones finales a las que estamos llegando. Ya con esto vemos que las conclusiones van a salir precisamente de la aplicación de la unidad de análisis y todo esto. Pero vamos a tomar en consideración todo lo que vimos en la clase de hoy que tenemos la metodología otorga validez y confiabilidad, ¿ok? Nosotros tenemos que tener una coherencia entre los métodos, eso es muy importante que lo tomemos en consideración entre las técnicas y los instrumentos, y eso es obligatorio, eso es lo que conocemos como isomorfismo, es decir, desde que iniciamos los procesos de observación para seleccionar el título y todo eso, y nos vamos desplazando a lo largo de todo el proceso de investigación, todo tenemos que llevar precisamente bien aplicado y bien concatenado todo eso. Y lo que quiero decirle, y es muy importante que tomemos eso en consideración, es que todas las fases requieren precisamente de ética, ¿ok?
nosotros cuando estamos hablando de lo ético, no es que nosotros nada más veamos esto. Mire, aquí les traigo el caso y me permiten leerlo porque este es el, es la sumativa, ¿ok? La sumativa de artículo de revisión. Y yo quiero es que ustedes lean con detenimiento los pasos sugeridos para la construcción del artículo de revisión. Porque un artículo de revisión, recuerden que es un estudio detallado y crítico que recopila y examina la información relevante con la cual nosotros vamos a construir nuestro momento 2, ¿ok? Porque él va a ser, y sobre todo en esta fase de la investigación, su principal objetivo es revisar el estado de arte, es decir, los conocimientos reportados por las investigaciones científicas que se hayan hecho, es decir, por los trabajos de investigación que se hayan realizado. Entonces, les leo que, permítame leerle, eh, tenemos que primero definir el tema. Entonces, nosotros delimitamos con precisión el objeto de estudio, vinculándolo estrechamente con el tema de investigación que vienen desarrollando. Es decir, ¿por qué debemos vincularlo con el tema de investigación que venimos desarrollando? Bueno, porque él me va a servir precisamente para la construcción del capítulo 2, ¿ok? Del momento 2. Entonces, tenemos que la búsqueda de la bibliografía, es decir, debemos localizar fuentes de información confiables, de alto impacto, donde tenemos que investigar entonces en artículos científicos, en las bases de datos académicos, en los repositorios institucionales, y eso me va a permitir que la información que seleccione, la bibliografía, la fuente que seleccione, van a ser fuentes con rigor científico. Por otra parte, tenemos que tener selección y acceso a los documentos. Esto lo que me está diciendo es que filtremos y que conservemos la literatura que realmente aporte valor valor real a la investigación que nosotros estamos realizando. Hay fundamentos teóricos que de repente tratan en cierta forma lo que estamos investigando, pero no le dan ese rigor a la investigación y tenemos que buscar fuentes que realmente nos lo permitan. Por otra parte, tenemos el análisis de esos documentos, lo que vamos a hacer un ejercicio interpretativo. Tenemos que ser críticos y extraer y comparar los enfoques de los diferentes autores. No es que yo voy a agarrar una fuente y escribirla sin haberla interpretado, y por otra parte tengo que relacionarla con lo que yo estoy investigando. ¿Ok? El otro punto es la síntesis de la información. Lo que me quiere decir es que debemos organizar la idea en forma coherente para dar escritura al discurso en forma analítica. Y lógicamente tenemos que tener un método para hacer ese artículo. Entonces, debemos definir con claridad la estrategia de búsqueda de la información y los criterios de inclusión y selección de la literatura que estamos consultando. Ahora, el otro aspecto muy importante es la instrucción para la elaboración en vivo. Entonces, como dijimos, permítame ampliar un poco la imagen. La selección de la temática debe centrarse en una problemática vigente, precisamente del área que ustedes están usando, en este caso contaduría, ¿ok? Por otra parte, la estructura o extensión tiene que ser entre 8 y 15 páginas, la extensión.
debe contener los siguientes apartados, ¿ok? Título, el título del, del artículo debe ser conciso y representativo, no puede ser muy largo. El autor, los nombres y apellidos y la afiliación institucional. El resumen, que es muy importante, se les olvida y por eso es que quise traer esto para la clase de hoy. Se les olvida presentar el resumen, ¿ok? El resumen y las palabras clave. Las palabras clave se desprenden del título, ¿ok? Entonces, tiene que ser en español y con su respectiva eh, traducciones si lo exige la norma. Nosotros solo lo vamos a hacer en español, ¿ok? No máximo de 250 palabras, más que suficiente. Máximo, eso quiere decir que puede tener menos, pero que contenga todos los elementos de manera sucinta que usted utilizó en el desarrollo de su artículo de revisión. Una introducción bien contextualizada. Recuerden que en la introducción lleva objetivo, estructura y la metodología que ustedes están usando. Entonces, tengamos mucho cuidado en esa parte. Y la revisión, que es muy importante, ¿ok? La revisión de la literatura, que es el cuerpo central y análisis de la contratación de la teoría que estamos investigando. Y con respecto a los métodos, son los procedimientos de búsqueda y criterios de selección de documental, ¿ok? ¿Por qué ustedes están seleccionando eso? ¿Por qué van a seleccionar esa fuente que van a consultar? Y la última fase, que es resultado y discusión, allí donde van a estar los hallazgos que se derivan de esa fuente que ustedes consultaron, de la revisión e interpretación crítica de ustedes, ¿ok? Es decir, lo que ustedes están interpretando. Y las conclusiones, lógicamente, bueno, ya todos sabemos manejarlas. Nosotros tenemos que son los aportes y que van direccionados hacia la nueva línea hacia la nueva línea de información. Ese es el artículo de revisión que se está solicitando allí. Cualquier duda, utilicen la mensajería privada y si la duda es colectiva, pueden utilizar también el foro de duda. Estoy completamente a la disposición de ustedes. Cualquier duda, entonces, estamos completamente a su disposición. Entonces, así llegamos al final de este recorrido. Muchas gracias por esta participación. Estamos completamente a la disposición de ustedes. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto.